Millonario queda impactado con ¿Quién se cree para escribir algo así? Pero había algo más. Sus ojos, hundidos pero vivos, chispeaban con una determinación feroz, una lucidez que quemaba la oscuridad alrededor. No era una mujer cualquiera, era un misterio que lo empujaba hacia adelante sin que él pudiera evitarlo. Se acercó, su corazón se aceleró. La calle estaba muerta, el silencio casi le aplastaba el pecho. Ella lo miró a los ojos, y en esa pupila oscura vio una historia rota, de pérdidas que taladraban el alma, de decisiones tan duras que cortaban la respiración. Pero también vio fuego. Esa noche, la mendiga era un enigma envuelto en sombras. Santiago quería saber, ¿cómo se gana 1 millón en un día? ¿Qué secreto escondía esa proclamación imposible? La obsesión lo atrapó rápido. Volvió a su oficina, encendió la computadora, buscó, rebuscó, conectó nombres, fechas y rumores. Pronto, esas palabras del letrero se llenaron de un eco oscuro. Apuestas clandestinas en callejones sin nombre. Apuestas que rompían vidas. Manipulaciones que usaban más que dinero. Usaban el miedo, el amor y la desesperación. Lo que había empezado como curiosidad se tornó en peligro latente. La línea que separaba su mundo impoluto del submundo sucio se desdibujaba con cada dato que encontraba. Mientras tanto, Esperanza, como empezó a llamarla, caminaba por su propia batalla, tratando de domar la tormenta interna que la devoraba. Santiago sintió como un frío extraño le calaba los huesos. Sabía que ayudarla podía significar perder no solo dinero, sino el nombre que había construido a fuerza de años. Pero también sabía que dejarla caer era como perforarse el pecho con sus propias dudas. Entonces, cuando pensó que podía controlar la historia, algo explotó. Secretos salieron a la luz. Frente a él, un mundo invisible comenzaba a derrumbarse mientras las sombras lo miraban, listas para silenciarlo o para cambiarlo para siempre. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El corazón de Santiago tambaleó al recibir ese mensaje. Su mente giraba mientras escalofríos recorrían su cuerpo. ¿Quién podía saber lo que había descubierto? Estaba a punto de cerrar los ojos y caer en un abismo de deseo por respuestas, cuando el sonido de un clic le hizo saltar. Justo en ese momento, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Un hombre de traje, con ojos afilados y una expresión fría como el acero, apareció en el umbral. Era Mario, un viejo conocido del mundo empresarial, alguien que había descartado por su ambición desmedida. Santiago sintió que el aire se le cortaba. ¿Qué hacía ahí? «Tenemos que hablar», dijo Mario, su voz grave resonando en la habitación. Santiago apretó los dientes. Intuía que Mario sabía más de lo que parecía. No había tiempo para eludir la conversación. «Sobre la mujer de la calle. Escuché que te metiste en eso». La tensión se hizo palpable. Mario avanzó dando pasos lentos y seguros. «Ella no es quien dice ser. Estás flotando en un río de mentiras», advirtió, dejando caer la frase como si fuera un peso. «Lo que está detrás de su historia te consumirá».
¿De qué estás hablando?, respondió Santiago, aunque el miedo ya le cosquilleaba en el estómago. La mujer que había visto esa noche, Esperanza, había encendido en él una chispa. Pero había algo en la mirada de Mario, un destello que le decía que había mucho más en juego. Ella no ganó $1.000.000, Santiago. ¿Sabes cómo se hace eso en este mundo? Con sangre, dijo Mario, un giro en su voz que lo inquietó. Hay otros, mucho peores, que han puesto su vista en ella. Y tú, amigo mío, estás más profundo de lo que crees. Un eco golpeó en la cabeza de Santiago. Pensó en la determinación de Esperanza, en la luz de sus ojos. Qué oscuro secreto le envolvía. Pero antes de que la lógica pudiera alcanzarlo, una explosión sorda resonó en el edificio. Las luces parpadearon y una nube de polvo caótica llenó la habitación. Santiago sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. ¡Es una trampa!, gritó Mario, abriendo la puerta y empujando a Santiago hacia el pasillo, mientras el sonido de gritos y caos estallaba afuera. En la confusión, Santiago se dio cuenta de algo. La mirada de Mario no era de preocupación, sino de cálculo. Le importaba muy poco lo que sucediera con él. El pasillo estaba repleto de humo y el aire se volvió denso y caliente. Gente corría de un lado a otro. Gritos de pánico inundan su mente. Santiago sintió una mezcla de terror y urgencia. No podía dejar a Esperanza caer en las garras de lo que parecían ser fuerzas oscuras. ¿Qué relación tenía Mario con todo esto? Mientras intentaba despejar su mente, se dio cuenta de que Mario se había esfumado. Sintió un vacío intenso en el pecho. Tenía que salir de allí y encontrar respuestas. La última imagen de Esperanza flotó en su mente como un faro, su inquebrantable mirada enfrentándose a un abismo. De repente, un estruendo sacudió el edificio y Santiago fue lanzado al suelo. El miedo carcomía su ser, pero en medio del caos recibió otro mensaje. Si quieres salvarla, busca en el callejón de la tercera. Santiago se levantó raspándose las manos, el zumbido del peligro vibrando a su alrededor. Sabía que dar un paso en esa dirección podría significar perder todo lo que había construido y tal vez salvar a la única persona que le había mostrado una luz en la oscuridad. Mientras su corazón latía desbocado, una decisión se clavó en su mente. Si quería entender quién era realmente Esperanza, ahora debía enfrentarse no solo a su historia, sino a un destino que apenas comenzaba a desvelarse. Santiago se levantó rápidamente, sintiendo una punzada de dolor en su brazo. La nube de Paul, sin perder tiempo, se lanzó hacia el pasillo, ignorando el miedo. Tenía que llegar al callejón de la tercera. Las palabras del enigmático mensaje resonaban en su mente como un eco desesperado. Si quieres salvarla. Cada paso que daba parecía pesado, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de presagios oscuros. Cada rincón que cruzaba era un recordatorio de que algo más grande que él estaba en juego. Las luces parpadeantes del edificio caído detrás de él creaban sombras danzantes que parecían burlarse de su pánico. Los gritos y el estruendo seguían detrás, pero en su mente solo estaba Esperanza. ¿Qué era lo que había en el callejón que podía cambiarlo todo? Cada vez más se convencía de que debía saber la verdad. Al llegar a la calle, el frío de la noche le golpeó el rostro como un balde de agua helada. La escena era un caos. Gente corría, algunos lucían heridos, otros parecían perdidos. Santiago se abrió paso entre la multitud, decididamente hacia el callejón. Se congeló al ver algo mucho peor. En el suelo, a la luz de un farol tembloroso, yacía un cuerpo sin vida, pero no era un desconocido. Era Mario.
La visión lo atravesó como un rayo. El hombre que había tenido miedo de conocer era ahora un espanto por el que tenía que lidiar. Su cara mostraba una mezcla de sorpresa y terror, como si hubiera sido tomado por un trueno. Santiago sintió el estómago revolverse. ¡Maldita sea!, murmuró mientras lo acariciaba en su mente. ¿Qué había estado involucrado? Lo miró con más atención, buscando respuestas. Un papel ensangrentado estaba arrugado en su mano. Con temblorosa decisión, se lo quitó. En él se leía una nota apresurada. «No te acerques más. Ellos vienen por ti». Esperanza es clave en esto. ¿Qué clave? ¿De qué está hablando?, se preguntó. La adrenalina disparando. Todo lo que creía sobre la mujer, sobre Mario, comenzaba a desmoronarse. Se giró, esperando ver sombras acercándose, pero no había nadie. Sin embargo, un silbido ensordecedor rompió la noche. El aire cambió. Una presencia se sentía, palpable, invisible. De pronto, entre esa tensión, apareció una figura, un hombre con una capucha que cubría su rostro. Caminaba lento, pero su andar era decidido. Santiago sintió escalofríos recorrer su espalda. «¿Quién eres?», gritó, el miedo ya apretando su pecho. No obtuvo respuesta, solo una risa fría y calculada que resonó en el silencio. El extraño levantó una mano, destacando un símbolo en su palma. El corazón de Santiago se detuvo. Era el mismo símbolo que había visto en el letrero de Esperanza. «Black Market», decía la mente de Santi, un susurro temeroso. ¿Qué conexión tenían? ¿Por qué ella estaba en medio de esto? «Ella no es solo una mendiga», dijo el hombre con voz monótona. «Tiene un pasado que muchos querrían borrar». El mundo se le nubló. «¿Qué quieres decir?». Santiago estaba al borde de la locura. Pero en vez de responder, el extraño se rió y dio un paso atrás, destapando un secreto devastador. «Tu historia, su historia, todo está entrelazado. Ella es más de lo que imaginas». Santiago sintió que la tierra se abría bajo sus pies. No puede ser. Si cada palabra era verdad, había estado persiguiendo una verdad más oscura de lo que había pensado. Un eco de temor reverberaba en su mente. «Disfruta tu viaje, el juego apenas comienza», dijo el extraño mientras se desvanecía en la oscuridad. Diciendo esto, Santiago tuvo una revelación aún más escalofriante. Las sombras que una vez parecían lejanas, ahora se acercaban. Y en ese momento sintió que alguien lo vigilaba. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Era Esperanza la clave para desentrañar ese laberinto sin salida? ¿O estaban los que acechaban mucho más cerca de lo que nunca pensó? La noche lo consumía, mientras un nuevo terror lo adueñaba. La búsqueda había comenzado, pero las respuestas podrían destruirlo. Santiago sintió que la tierra se abría bajo sus pies. No puede ser. La risa del extraño resonaba en su mente, y la imagen de Esperanza como algo más que una simple mendiga empezó a atormentarlo. La noche se cerraba a su alrededor mientras la niebla pesaba cada vez más. Tenía que actuar, pero las palabras de Mario lo asediaban. «Tú estás más profundo de lo que crees». De repente un fuerte crujido resonó entre las sombras del callejón. Santiago dio un paso hacia atrás. Su respiración se hizo agitada. No estaba solo. Un grupo de hombres apareció a la distancia, avanzando con pasos decididos. Sus sombras se proyectaron como espectros en la pared, y el miedo se le hizo un nudo en el estómago. Santiago escuchó una voz clara entre el bullicio, un grito que lo ofrecía como una salvación. La figura de Esperanza surgiendo de la oscuridad era como un rayo de luz en la tormenta. Pero lo que él no esperaba era el destello metalizado de un cuchillo en su mano. «Esperanza», gritó.
Su corazón se detuvo. Se dio cuenta de que algo no estaba bien. La expresión de ella era feroz, marcada por una determinación inquietante. ¿Qué haces? Su voz tembló, buscando la verdad detrás de esa mirada dolorosa. Pero la respuesta fue un disparo inesperado. El estruendo quebró el silencio de la noche. Santiago sintió cómo el tiempo se detenía. El cuerpo de Esperanza se desplomó frente a él, el cuchillo cayendo al suelo, como si le hubiera quitado toda su fuerza. Un goteo de sangre comenzó a manchar la acera, pintando un cuadro aterrador. ¡No! Santiago se arrodilló junto a ella, las manos temblorosas buscando la herida, sin poder creer lo que veía. La confusión le asaltó. ¿Por qué ella había intentado atacar? Era más que una mujer en la calle. Ella representaba algo más, algo poderoso. Pero no tenía tiempo para pensar, solo había dolor y caos. Su mente giraba. Un segundo disparo resonó, pero esta vez no estaba destinado a él. Un hombre del grupo se desplomó, el impacto del disparo enviándole a la surcada acera con un sonido sordo. Santiago miró hacia atrás y vio una figura en la lejanía, un hombre de aspecto oscuro, con un rifle en la mano. Sabía que no había venido a salvarlo, sino a disparar. ¡Esperanza! La llamó de nuevo, su voz era un grito desesperado. Sus ojos se encontraron por un breve instante y vio en ella un mar de emociones, dolor, miedo y una tristeza infinita. ¿Por qué, Esperanza? ¿Qué está pasando? Ella respiró con dificultad, sus labios se movieron, pero las palabras se perdieron en la agonía. Una lágrima rodó por su mejilla, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Santiago sintió un golpe en el pecho. Tenía que salvarla. Tenía que entender que había un diseño detrás de todo esto. Ella es la clave, ¿verdad?, murmuró. Entonces, una revelación lo atravesó como una corriente eléctrica. Todo giraba alrededor de ella y de él. La conexión, el símbolo, no solo eran coincidencias. Había algo más oscuro en juego. Santiago levantó la vista, justo a tiempo para ver cómo el grupo se acercaba con intención. ¡Retrocede!, gritó, levantando las manos, pero la amenaza ya lo envolvía. La furia de los hombres era tangible y estaba lista para estallar. La figura que disparó se acercó. Pensaste que podrías sacarla de esto, Santiago, pero no sabes en lo que te has metido. Las palabras estaban cargadas de desprecio, cada sílaba golpeando a Santiago como un puñetazo. Entonces se sintió atrapado entre dos fuerzas, dos vidas que se enredaban en un oscuro y doloroso destino. Su mente se volvió un torbellino de decisiones. Tenía que elegir entre salvar a Esperanza o enfrentarse a un destino incierto. La presencia de ese hombre y de esos matones era solo el comienzo. Antes de que pudiera decidir, otro disparo resonó. Esta vez no solo fue un eco de balas, fue un anuncio de guerra. Santiago se sentó en el suelo, cubriéndose la cabeza, mientras la confusión reinaba. El caos se desató. Gritos, disparos, todo se mezclaba. Santiago no sabía qué hacer. En un instante, las sombras que había perseguido se convirtieron en su propia pesadilla. Un nuevo terror lo abrumó. Y si la verdadera Esperanza era el monstruo que ahora acechaba en la oscuridad, ¿qué era lo que realmente significaba? Justo en ese momento, el caos se detuvo abruptamente. Un estruendo de sirenas comenzó a llenar el aire, y el rostro del hombre que lideraba a los atacantes se transformó en horror. ¡Guau! ¡Retírense!, gritó. ¡La policía! Santiago miró a su alrededor, y en la confusión
Vio a Esperanza desvanecerse en un mar de incertidumbres, mientras caía en brazos de la oscuridad. Su corazón se hundió. Tendría que enfrentar una verdad devastadora. La traición podía estar más cerca de lo que pensaba. El eco de la sirena se multiplicó en la oscuridad, resonando como un anuncio de algo mayor, algo que se aproxima. Santiago sintió que el aire se volvía helado. En un instante, el pánico que lo había embargado se transformó en terror. La policía estaba llegando, pero no era eso lo que lo inquietaba. Sus ojos se fijaron en Esperanza, tendida en el suelo, un extraño brillo en sus ojos. ¡No!, murmuró, apretando los puños, mientras la figura del hombre encapuchado se desvanecía, como si hubiera sido un sueño. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Qué significaba esto? Pero había algo más, algo que lo hizo detenerse en seco. La mirada de Esperanza estaba llena de un dolor inconfundible, pero también de resignación. Entonces, antes de que pudiera procesarlo, ella levantó una mano, temblorosa. «Santiago», susurró, su voz apenas un hilo. El mundo a su alrededor parecía caer mientras él se inclinaba, esperando escuchar un secreto que podría desentrañar el caos. «No soy quien crees». Un estruendo le dio un vuelco al corazón, pero no pudo apartar la mirada. «¿Qué quieres decir?». La urgencia brotó de su voz. Ella trató de sonreír, pero la mueca se torció en un retorcido grito de dolor. «Soy...». Entonces una risa burlona interrumpió sus palabras. Santiago giró la cabeza y vio al hombre del grupo que había caído antes. Se había levantado, el aliento entrecortado, pero estaba de pie. Bramó. «No necesitas escuchar sus mentiras». Las palabras salieron de su boca con veneno, y con un movimiento agitado, desenfundó un arma. La policía había llegado, pero él estaba preparado para hacer más que huir. Santiago sintió que el tiempo se detenía. «No», gritó, moviéndose casi instintivamente hacia Esperanza. Pero la figura en el suelo lo sorprendió. Ella había comenzado a reír entre sollozos, y su risa era cualquier cosa menos tranquila. «Te estaba observando». «Santi», dijo, sus ojos brillando de una forma extraña. La luz reflejada en su rostro mostraba algo maligno. «Y tu búsqueda de la verdad no va a terminar bien». Era como si la mujer estuviese cambiando frente a él, sus sombras cobrando vida en sus rasgos. «¿Qué está pasando?». Santiago retrocedió, sintiendo que la realidad se desmoronaba a su alrededor. Esperanza se sentó. Su figura parecía desvanecerse, como si la oscuridad la absorbiera. «No, Esperanza, aguanta». Se acercó, buscando tomarla entre sus brazos, pero ella se deslizó hacia atrás, sus ojos perdidos en otro lugar. Entonces las voces gritaron, y Santiago se encontró rodeado. Algunos empezaron a correr. Otros ya estaban buscando refugio detrás de vehículos. La policía llegaba, y las balas parecían silbar en el viento. «Atrás, sálganse de aquí». La orden resonó, pero lo que ocurrió a continuación fue más allá de lo que pudo imaginar. Esperanza se levantó, y en su mano una figura oscura emergió de la sombra. Un objeto. Era un cinturón lleno de explosivos. Santiago sintió que el suelo se desmoronaba bajo él. «No». Su grito atravesó el aire frío. «¿Qué estás haciendo? Todo esto es parte de un juego, querido. Un juego que no puedes entender». Su voz, ahora profunda y resonante, no parecía la de la mujer que había conocido. «La vida de muchas personas está en juego, y tú has sido un peón desde el inicio». Sin previo aviso, ella presionó un botón en el dispositivo. Santiago se congeló. «¡No!». Su mente buscaba maneras de desactivar esa locura.
Pero Esperanza lo miró fijamente. Tu camino ha sido siempre hacia la oscuridad, Santi, y yo soy solo un espejo que te muestra lo que realmente eres. En ese momento, lo que él comprendía como la esencia de Esperanza se desvaneció, revelando una verdad aterradora. Mientras los gritos se mezclaban con el caos y las sirenas, el mundo se volvió su prisión. No era una mujer en peligro, era un detonador del caos que Santiago había arrastrado a su vida. Todo lo que creía saber se fragmentaba ante sus ojos. Él no solo había estado buscando Esperanza, había estado persiguiéndose a sí mismo. Y entonces, el estruendo del detonador llenó el aire. La realidad se desvaneció. ¿Podría ser que él, en su búsqueda de la verdad, había dado paso a una crisis que destruiría todo lo que conocía? El impacto fue feroz, las sombras lo envolvieron, y Santiago sintió su mundo desmoronarse. ¿No hay salida? Fue lo último que pensó, mientras la luz se tragaba todo. El impacto fue feroz. Santiago sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, como si la luz se tragara todo. Se lanzó hacia adelante, tratando de llegar a Esperanza, pero el estruendo lo paralizó. Todo explotó en un destello cegador que iluminó la noche y lo arrojó hacia atrás. El suelo tembló. O eso pensó. Cuando el humo se disipó, Santiago se encontró tendido en la acera, el sonido de las sirenas resonando como una pesadilla en su mente. Aturdido, se levantó con dificultad, el corazón palpitándole en el pecho. Miró a su alrededor. Todo estaba en ruinas. Gente corría aterrorizada. ¡Esperanza!, gritó, su voz rasgada. La escena era caótica. El olor a pólvora y humo llenaba el aire frío de la noche. Pero entre el estruendo, lo que dio lo congeló por dentro. No estaba allí. La figura de Esperanza ya no estaba en el suelo, donde había caído. En su lugar, encontró a un hombre mayor, con una mirada sombría, sosteniendo un extraño objeto en la mano. Algo en su andar le pareció familiar. Una conexión que no podía ignorar. «Él no tiene qué», murmuró el hombre. La voz sonaba rasposa, como si hubiera pasado años tragando fuego. Santiago se acercó titubeando, una sensación inquietante formándose en su estómago. «¿Quién eres?». El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Soy quien ha estado moviendo las piezas en este juego desde el principio». Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué juego? El caos a su alrededor se desvanecía, absorbido por el peso de la realidad. ¿Dónde está Esperanza? Ella es más de lo que imaginas, joven. La risa del hombre era oscura, llena de secretos. Tu búsqueda de la verdad ha abierto puertas que no debieron ser tocadas. Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo. Antes de que Santiago pudiera reaccionar, el hombre levantó el objeto. Era un pequeño dispositivo, reluciente, con un símbolo grabado en su superficie. Lo sostuvo en la mano como si fuera un tesoro. Estás buscando respuestas, pero esta es la clave. Todo está conectado. La insistencia en su mirada le perturbó. ¿Conectado a qué? Dime. Conectado a un pasado que se creía olvidado. El hombre miró sobre su hombro. Su rostro denotaba preocupación. «Pero no tenemos tiempo. Te están buscando. La policía llegará pronto. Y si no te mueves ahora, el futuro se volverá un lugar sombrío para ti». «No puedo dejarla», dijo Santiago. El terror y la desesperación nublaban su razón. Si realmente quieres salvarla, sigue el símbolo. El hombre le lanzó el dispositivo. Santiago lo atrapó en el aire. Tu vida depende de ello. Y no olvides, no todo es lo que parece. En ese momento, una ráfaga de aliento frío lo envolvió. La figura del hombre se desvaneció ante sus ojos. Santiago sintió una presión en el pecho. ¿Qué demonios estaba pasando?
Sin saber qué decisión tomar, miró hacia el lugar donde había estado Esperanza y vio que un grupo de personas se acercaba, pero no eran policías. Eran figuras encapuchadas, con fibra oscura en su andar. Santiago sintió el pánico encaramarse nuevamente, tensionando su cuerpo. Mirando la escena, comprendió que se estaba cerrando un círculo. ¡Esperanza!, gritó una vez más, pero solo el eco de su propia voz respondió en la noche. Entre la confusión, el dispositivo en su mano empezó a brillar. El símbolo resonaba con un poder que lo atraía, un extraño zumbido atravesando sus venas. Santiago no sabía qué hacer. Cada segundo se sentía como una eternidad. Y entonces el suelo tembló otra vez, solo que esta vez no era por la explosión. Era un susurro profundo, como el latido de un corazón en la distancia. «Ella es la clave de todo», murmuró el viento. Y entonces lo sintió. Un golpe en su mente lo atravesó como un rayo. La figura de Esperanza volvió a aparecer, pero esta vez en su interior, como un eco vibrante resonando en cada rincón de su ser. El símbolo lo abrazaba con fuerza, empujándolo a crear un camino. Sin más tiempo que perder, Santiago corrió, pero sabía que lo que se acercaba revelaría más de lo que jamás imaginó. El destino de Esperanza y el suyo ahora estaban entrelazados. La pregunta era, ¿qué vendría después? Las sombras acechaban y el zumbido del dispositivo resonaba, prometiendo respuestas, pero también revelando las verdades más oscuras que había eludido. Santiago se detuvo, el miedo recorriendo su columna. ¿Qué lo esperaba? ¿Podía enfrentar lo que descubriera? De repente, una voz familiar retumbó en su mente. Las elecciones que hagas definirán tu camino. Pero, ¿y si la verdad era más aterradora que la mentira? Con el corazón latiendo, Santiago comprendió que aún estaba en la línea de fuego. La noche estaba fría y el caos seguía agazapado. El tiempo se acortaba y no podía mirar atrás. Las decisiones estaban a punto de hacerse y su vida, así como la de Esperanza, dependía de un juego que apenas comenzaba. Santiago se quedó parado, el dispositivo brillando en su mano como una promesa rota. Miró a su alrededor, mientras las sombras se cerraban. El grupo encapuchado avanzaba, y la sensación de peligro era casi palpable. ¿Qué haría? ¿Acaso el botón en su mano podría cambiar el destino de Esperanza? La urgencia lo aprisionaba, pero no había tiempo para dudar. De pronto, una voz rompió el aire sombrío. «Santiago». Era un grito desgarrador, casi un eco. Santiago se giró y vio a una mujer de cabello rizado, cara conocida, pero transformada por el terror. Era Carla, su mejor amiga de la infancia. «¡Corre! ¡Están aquí por ti!». Santiago sintió como si el suelo se desplomara bajo sus pies. «¿Por qué tú? ¿Cómo llegaste aquí?». No podía entender. La multitud lo abrumaba, voces mezcladas en confusión. La policía se acercaba, pero eso no importaba. Lo que veía en su mirada, el miedo y la desesperación, lo llenó de un frío helado. «Ahora no es el momento de preguntar. ¡Sal de aquí!», decía Carla, sus ojos llenos de angustia, y cuando vio el dispositivo en su mano, parpadeó con sorpresa y pánico. «¿Qué tienes en la mano?». Santiago miró el objeto. El símbolo ya no brillaba como antes. No sé, creo que decirle». La voz de Carla se hizo eco en su mente, y la imagen de Esperanza se desvanecía en el caos. Pero el sonido de los pasos acercándose interrumpió su incertidumbre. De repente, un destello de luz iluminó el callejón. Le siguió el estruendo de una explosión lejana. Santiago sintió que el corazón se le paraba por un instante. «¡Maldición! ¿Qué fue eso?». «Vamos, tenemos que irnos», grita Carla, tirando de su brazo. Pero él no podía moverse. Sus ojos se detuvieron en la figura oscura que emergía entre las sombras.
Era un hombre familiar, su rostro clarísimo, aunque ensombrecido por el entorno. «Mario, ¿qué haces aquí?» Santiago sintió su corazón tambalearse. El miedo sustituía a cualquier sentimiento conocido. «Te dije que no te acercaras más a Esperanza», exclamó Mario, y la rabia brotaba de su ser. «Todo lo que has hecho, has desatado algo que es más grande que tú, más grande que cualquier cosa que imagines». Antes de que Santiago pudiera articular una respuesta, un disparo rasgó el aire. Borbotones de sangre estallaron como fuegos artificiales. Un grito desgarrador resonó, pero no era el suyo. Mario cayó de rodillas, las manos aferradas a su pecho. La mirada de horror en sus ojos desnudó un secreto devastador, un relámpago que iluminó la noche. Era un hombre que sabía más de lo que dejaba ver. «¿Por qué, Mario?», Santiago balbucea entre la angustia y la incredulidad. «Te he estado protegiendo», murmuró Mario, con la fuerza destruyendo su voz. «Pero hay más en juego que tú». Y entonces, un grito, el sonido de aproximaciones. Carla miró a Santiago, el terror reflejado en su rostro. «Mira», apuntó con su dedo. Un hombre del grupo encapuchado, el que había empezado a disparar antes, se acerca y con una voz resonante y clara dice: «Todo es por el legado». Santiago sintió que se helaba ante esas palabras. Ella, continuó la figura mientras se revelaba en plena luz, «te traicionará al final». Como un torrente, la verdad golpeó a Santiago. La conexión entre Esperanza, Mario y ese grupo oscuro era un laberinto de mentiras. En un instante, la realidad se distorsionó. ¿Era Esperanza realmente un peón? ¿O se levantaba como la pieza central de un juego sin fin? La traición dolía en su pecho y el miedo se convertía en rabia. «¡Ten cuidado, Santiago!», gritó Carla, pero la imagen de Mario yacía en el suelo y las sombras del grupo se acercaban más, y en el fondo de su mente unas palabras resonaban con fiereza: «Ella es la clave». En ese momento, una explosión sacudió el callejón. Una onda de calor lo empujó hacia atrás. Justo cuando el humo cubría todo, Santiago vio a Esperanza emergiendo de entre la nube. No era la misma. La miró y en sus ojos vio la promesa de la verdad. «Santiago, es hora de que descubras quién realmente soy». Las palabras flotaron en el aire. Todo lo que pensaba que sabía se desmoronaba, y con ella el caos de la noche se intensificaba, mientras una nueva revelación aguardaba al borde de la... ¿Era ella la verdadera amenaza en este juego? ¿O podría ser algo aún más oscuro? Las sombras parecían sonreír. El caos explotó en un clímax furioso, y Santiago sintió que su mundo se tambalearía una vez más, dejándolo ante una encrucijada de decisiones que no podría evadir. Santiago se quedó parado, el dispositivo brillando en su mano como una promesa rota. Miró a su alrededor mientras las sombras se cerraban. El grupo encapuchado avanzaba, y la sensación de peligro era casi palpable. De repente una voz rompió el aire sombrío. «¡Santiago!». Era un grito desgarrador, casi un eco. Santiago se giró y vio a una mujer de cabello rizado, cara conocida pero transformada por el terror. Era Carla, su mejor amiga de la infancia. «¡Corre! ¡Están aquí por ti!». Santiago sintió como si el suelo se desplomara bajo sus pies. «¿Por qué tú? ¿Cómo llegaste aquí?». No podía entender. La multitud lo abrumaba, voces mezcladas en confusión. La policía se acercaba, pero eso no importaba. Lo que veía en su mirada, el miedo y la desesperación, lo llenó de un frío helado. «Ahora no es el momento de preguntar. Sal de aquí», decía Carla, sus ojos llenos de angustia, y cuando vio el dispositivo en su mano, parpadeó con sorpresa y pánico.
¿Qué tienes en la mano? Santiago miró el objeto. El símbolo ya no brillaba como antes. No sé, creo que... Ni siquiera sabía qué decirle. La voz de Carla se hizo eco en su mente, y la imagen de Esperanza se desvanecía en el caos. El sonido de los pasos acercándose interrumpió su incertidumbre. De repente, un destello de luz iluminó el callejón. Le siguió el estruendo de una explosión lejana. Santiago sintió que el corazón se le paraba por un instante. ¡Maldición! ¿Qué fue eso? «Vamos, tenemos que irnos», gritó Carla, tirando de su brazo. Pero él no podía moverse. Sus ojos se detuvieron en la figura oscura que emergía entre las sombras. Era un hombre familiar. Su rostro clarísimo, aunque ensombrecido por el entorno. «Mario». «¿Mario? ¿Qué haces aquí?» Santiago sintió su corazón tambalearse. El miedo sustituía a cualquier sentimiento conocido. «Te dije que no te acercaras más a Esperanza», exclamó Mario, y la rabia brotaba de su ser. «Todo lo que has hecho, has desatado algo que es más grande que tú, más grande que cualquier cosa que imagines». Antes de que Santiago pudiera articular una respuesta, un disparo rasgó el aire. Borbotones de sangre estallaron como fuegos artificiales. Un grito desgarrador resonó, pero no era el suyo. Mario cayó de rodillas, las manos aferradas a su pecho. La mirada de horror en sus ojos desnudó un secreto devastador, un relámpago que iluminó la noche. Era un hombre que sabía más de lo que dejaba ver. «¿Por qué, Mario?», Santiago balbucea, entre la angustia y la incredulidad. «Te he estado protegiendo», murmuró Mario, con la fuerza destruyendo su voz. «Pero hay más en juego que tú». Y entonces, un grito, el sonido de aproximaciones. Carla miró a Santiago, el terror reflejado en su rostro. «¡Mira!», apuntó con su dedo. Un hombre del grupo encapuchado, el que había empezado a disparar antes, se acerca y con una voz resonante y clara dice: «Todo es por el legado». Santiago sintió que se helaba ante esas palabras. «Ella», continuó la figura mientras se revelaba en plena luz, «te traicionará al final, como un torrente». La verdad golpeó a Santiago. La conexión entre Esperanza, Mario, ese grupo oscuro era un laberinto de mentiras. En un instante, la realidad se distorsionó. ¿Era Esperanza realmente un peón o se levantaba como la pieza central de un juego sin fin? La traición dolía en su pecho y el miedo se convertía en rabia. «¡Ten cuidado, Santiago!», gritó Carla, pero la imagen de Mario yacía en el suelo y las sombras del grupo se acercaban más. Y en el fondo de su mente, unas palabras resonaban con fiereza: «Ella es la clave». En ese momento, una explosión sacudió el callejón. Una onda de calor lo empujó hacia atrás. Justo cuando el humo cubría todo, Santiago vio a Esperanza emergiendo de entre la nube. No era la misma. La miró y en sus ojos vio la promesa de la verdad. «Santiago, es hora de que descubras quién realmente soy». Su voz se desvanecía, y antes de que Santiago pudiera comprender, las sombras parecidas a espectros comenzaron a moverse a su alrededor. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, aplastante. Santiago sintió que perdía el control. La figura de Esperanza se extendía, brillando con un destello sobrenatural. «Soy parte de algo mucho más grande». No, no podía ser. «No, Esperanza, esto no está bien», gritó. Pero la luz la envolvía revelando algo sorprendente. Un símbolo, el mismo que llevaba el dispositivo en su mano. «Todo lo que has estado buscando está aquí, en mis venas». El horror lo invadió. «¿Qué significa eso?»,
Santiago sintió que su mundo se desmoronaba mientras el propósito detrás de sus acciones se esclarecía. Una risa fría resonó al mismo tiempo que la figura encapuchada del hombre que había disparado se acercaba. Precisamente, chico. Ella te ha estado usando, planeando esto desde el principio. Y tú, al igual que Mario, nunca fuiste más que una pieza en su juego. El dolor de la revelación golpeó, y Santiago sintió que se caía dentro de sí mismo. Fue entonces cuando la sombra cargada de ira tomó forma de un centinela oscuro frente a él. La verdad es que hay partes de esperanza que no conoces. Ella es la heredera de un legado de poder que no quieres que te cuente. Santiago apenas asimilaba lo que escuchaba. ¿Qué estás diciendo? Las palabras pesaban como plomo. Todo lo que había creído, cada emoción, cada intento de salvarla se desvanecían ante la revelación. De repente, una explosión resonó por detrás, y Santiago sintió un torrente de aire. ¡No! ¡Corran!, gritó a Carla, apenas un eco de su antigua vida. Pero el grupo oscuro avanzaba rápidamente. Los gritos resonaban, y la imagen de esperanza, ahora retorcida por la revelación, lo desarmaba. ¡Sígueme! La voz de esperanza rompía el miedo. Este es nuestro destino, Santiago. Juntos podemos cambiarlo todo. Pero si no te decides ahora... No pudo terminar la frase. Las sombras se cerraron sobre ellos. Santiago sintió que la tierra temblaba bajo sus pies, mientras el caos consumía todo. Cada decisión, cada palabra contaba. La opción de quedarse o irse comenzaba a desdibujarse. Pero en su pecho un nuevo nudo se formó, arrastrándolo cada vez más hacia la oscuridad. ¿Era ella realmente lo que decía ser? ¿Y si todo fuera un elaborado plan diseñado desde el principio? El estallido de luces y sombras lo rodeó, y la última imagen de la noche fue la de un futuro incierto, con una sola pregunta ardiendo en su mente. ¿Podría fiarse de esperanza cuando todo su mundo dependía de ello? Santiago se quedó parado, el dispositivo brillando en su mano, como una promesa rota. Miró a su alrededor, mientras las sombras se cerraban. El grupo encapuchado avanzaba, y la sensación de peligro era casi palpable. De repente, una voz rompió el aire sombrío. ¡Santiago! Era un grito desgarrador, casi un eco. Santiago se giró y vio a una mujer de cabello rizado, cara conocida, pero transformada por el terror. Era Carla, su mejor amiga de la infancia. ¡Corre! ¡Están aquí por ti! Santiago sintió como si el suelo se desplomara bajo sus pies. ¿Por qué tú? ¿Cómo llegaste aquí? No podía entender. La multitud lo abrumaba, voces mezcladas en confusión. La policía se acercaba, pero eso no importaba. Lo que veía en su mirada, el miedo y la desesperación, lo llenó de un frío helado. Ahora no es el momento de preguntar. ¡Sal de aquí!, decía Carla, sus ojos llenos de angustia, y cuando vio el dispositivo en su mano, parpadeó con sorpresa y pánico. ¿Qué tienes en la mano? Santiago miró el objeto. El símbolo ya no brillaba como antes. No sé, creo que... Ni siquiera sabía qué decirle. La voz de Carla se hizo eco en su mente, y la imagen de esperanza se desvanecía en el caos. El sonido de los pasos acercándose interrumpió su incertidumbre. De repente, un destello de luz iluminó el callejón. Le siguió el estruendo de una explosión lejana. Santiago sintió que el corazón se le paraba por un instante. ¡Maldición! ¿Qué fue eso? «Vamos, tenemos que irnos», gritó Carla, tirando de su brazo, pero él no podía moverse. Sus ojos se detuvieron en la figura oscura que emergía entre las sombras. Era un hombre familiar, su rostro clarísimo, aunque ensombrecido por el entorno. Mario.
Mario, ¿qué haces aquí? Santiago sintió su corazón tambalearse. El miedo sustituía a cualquier sentimiento conocido. Te dije que no te acercaras más a Esperanza, exclamó Mario, y la rabia brotaba de su ser. Todo lo que has hecho, has desatado algo que es más grande que tú, más grande que cualquier cosa que imagines. Antes de que Santiago pudiera articular una respuesta, un disparo rasgó el aire. Borbotones de sangre estallaron como fuegos artificiales. Un grito desgarrador resonó, pero no era el suyo. Mario cayó de rodillas, las manos aferradas a su pecho. La mirada de horror en sus ojos desnudó un secreto devastador. Un relámpago que iluminó la noche. Era un hombre que sabía más de lo que dejaba ver. ¿Por qué, Mario? Santiago balbucea entre la angustia y la incredulidad. Te he estado protegiendo, murmuró Mario, con la fuerza destruyendo su voz. Pero hay más en juego que tú. Y entonces un grito, el sonido de aproximaciones. Carla miró a Santiago, el terror reflejado en su rostro. Mira. Apuntó con su dedo. Un hombre del grupo encapuchado, el que había empezado a disparar antes, se acerca y con una voz resonante y clara, dice: «Todo es por el legado». Santiago sintió que se helaba ante esas palabras. Ella, continuó la figura mientras se revelaba en plena luz, te traicionará al final. Como un torrente, la verdad golpeó a Santiago. La conexión entre Esperanza, Mario y ese grupo oscuro era un laberinto de mentiras. En un instante, la realidad se distorsionó. ¿Era Esperanza realmente un peón? ¿O se levantaba como la pieza central de un juego sin fin? La traición dolía en su pecho y el miedo se convertía en rabia. «¡Ten cuidado, Santiago!», gritó Carla. Pero la imagen de Mario yacía en el suelo y las sombras del grupo se acercaban más. Y en el fondo de su mente, unas palabras resonaban con fiereza. «Ella es la clave». En ese momento, una explosión sacudió el callejón. Una onda de calor lo empujó hacia atrás. Justo cuando el humo cubría todo, Santiago vio a... No era la misma. La miró y en sus ojos vio la promesa de la verdad. «Santiago, es hora de que descubras quién realmente soy». Un escalofrío recorrió su espalda. Las sombras parecían despedirse de la luz y susurrarle al oído. Esperanza se fue acercando, envuelta en una energía abrumadora. Mientras se plantaba frente a él, un brillo oscuro empezó a entrelazarse con su figura. Santiago se preguntó si la mujer que conoció estaba realmente allí. Entonces, un cambio brusco en la atmósfera. Esperanza levantó la mano y con un grito ensordecedor conjuró una esfera resplandeciente que estalló como un ovni de luz intensa. Santiago parpadeó sin poder creer lo que veía. De esa esfera surgieron sombras, pero no de cualquier tipo. Eran figuras que él había visto en sus pesadillas. «¿Qué? ¡Pum, pum!», tartamudeó. El hombre encapuchado se sonrió, su risa malévola resonando en el aire. «Te lo dije, Santiago, ella no es solo un peón, es la reina en este juego, y tú eres solo un peón más». «¿Qué estás diciendo?». Santiago sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las figuras se acercaron lentamente, revelando rostros de personas que había perdido, seres queridos envueltos en un manto de oscuridad. Con cada paso, la confusión crecía. «Ella es la heredera del legado, Santiago, la sangre de los que poseen el verdadero poder», dijo el encapuchado, su voz como una serpiente que se arrastra. «No han hecho más que jugar en sus manos». «¿Qué legado?», Santiago gritó, con los ojos llenos de angustia. Esperanza, con la mirada fija en él, sonrió con tristeza. «Eres más importante de lo que piensas, pero solo si eliges el lado correcto». En ese momento, la verdad se desató.
El grupo oscuro era solo una avanzadilla de algo aún más siniestro. Santiago sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. La traición caló hondo en su ser, y una desesperación desgarradora lo atravesó. «Santiago, elige», gritó Carla, su voz resonando con un toque de rabia y miedo. Pero mientras él miraba de uno a otro, el tiempo parecía detenerse. Sin previo aviso, un grito quebró el aire. Fue Carla. La figura encapuchada alzó su mano, y un rayo devastador atravesó el aire. Santiago vio cómo la vida de Carla se esfumaba en un instante. «¡No!», gritó, pero el eco de su voz se perdió en el caos. La escena se volvió un torbellino de sombras, ruidos y lágrimas. La risa del hombre resonaba mientras las proyecciones de aquellos que había perdido desaparecían. Y Santiago se sintió caer en un abismo de desesperación. No solo había perdido a Carla, había perdido también la oportunidad de entender a Esperanza. «Tu amor por ella no es más que un reflejo», dijo el encapuchado. Santiago sintió que la traición, una verdad ineludible como un grano de arena, se instalaba en su pecho. «Todo terminó», susurró Esperanza. El brillo en sus ojos se desvanecía. «Ahora es tu elección». Santiago no sabía qué pensar mientras la oscuridad lo rodeaba y el eco de Carla resonaba en su mente, lleno de preguntas que nunca podría responder. Una decisión debía hacerse, pero la verdad era cada vez más os. ¿Podía fiarse de ella? ¿Se había dejado llevar por ilusiones? Mientras el caos se cerraba, Santiago sintió que se deslizaba hacia la locura. Las sombras se arrastraron cerca de él, y mientras Esperanza se desvanecía, todo pareció estar en el punto de no retorno. La línea entre amigos y enemigos se dibujaba ante él, y tenía que decidir antes de que fuera demasiado tarde. Pero con el dolor de la pérdida pesando en su corazón, una única pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué camino tomaría en un mundo donde la traición podía venir del lugar menos esperado? La explosión resonó en el aire, y Santiago sintió cómo sus rodillas flaqueaban. La imagen de Carla, caída, desgarrada por la traición, se quedó grabada en su mente. Un grito desesperado se ahogó en su garganta. No se podía permitir perder más. No así. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz temblando de furia y dolor. Miró a Esperanza, que se alzaba ante él con el poder en su interior, pero había una tristeza también, un remordimiento que cruzaba su rostro. «No, no puedes dejar que esto continúe. Debemos luchar juntos». «Es más complicado de lo que piensas, Santiago». La voz de Esperanza era un eco, pero su mirada se mantenía fija en la confrontación inminente. Las sombras se acercaban, los encapuchados llenos de una determinación mortal. «No puedo controlar lo que soy». «¿Y qué eres, Esperanza?». La pregunta brotó, afilada y cargada de desespero. «¿Eres parte de esto o eres la razón por la que todo esto sucede?». En ese instante, algo cambió. El encapuchado que había disparado se movió, su mirada penetrante, ahora fija en ellos. «Tú no lo entiendes, Santiago». Ellos son familia. Ella ha estado manipulando todo desde el principio. No lo harías». Las palabras de Esperanza tenían un peso incomprensible. «No voy a dejar que controlen mi destino». El grupo de sombras se arremolinó, moviéndose en sincronía, y Santiago se dio cuenta de que eran delincuentes. Pero algo más, eran una secta, un conjunto de personas buscando un legado que Esperanza portaba. «¿Qué legado? Tú tienes que decirme», gritó.
La desesperación le ahogaba, las sombras se reían y la oscuridad se les había metido en el corazón. Es un poder que ya no puede ser contenido, respondió la figura encapuchada. Esperanza es la clave para desatarlo, pero también es la única que puede parar la tormenta. Las piezas empezaron a encajar en su mente. Santiago sintió que las mismas sombras que lo rodeaban buscaban ingresar a su ser. Pero en ese momento algo dentro de él cambió. Enfrentó a Esperanza. «No dejaré que esto te consuma. ¡Lucha conmigo!». La mirada de Esperanza brilló. «Entonces confía en mí». Y de repente todo estalló. La esfera de luz que ella había conjurado antes dividió la estructura del callejón. Una explosión de fuerza se liberó. ¡Las sombras! Al ver el resplandor retrocedieron, y la noche fue envuelta en un caos iluminado por un fulgor intenso. Santiago sintió un calor familiar fluir a través de él, como una chispa salvadora. «¡Es hora!», gritó, y mientras avanzaba hacia el encapuchado, comprendió que tenía que luchar, que juntos podían crear algo diferente. El legado que han intentado robar no es solo poder, es esperanza y amor. Son cosas que no se pueden controlar. En ese instante, la realidad pareció girar. Lucharon codo a codo, mientras la luz envolvía a sus enemigos. Con cada golpe, cada movimiento, la conexión entre ellos se hizo más fuerte. La sombra del odio se disipaba y una nueva promesa se formaba. Santiago sintió el poder de esperanza fusionándose a su existencia. Juntos podían enfrentar cualquier desafío. Finalmente, los encapuchados se desvanecieron en la oscuridad, dejando solo susurros lejanos. El silencio acudió, lleno de promesas no pronunciadas. La figura de Esperanza se desvaneció, pero dejó una chispa de esperanza y determinación. Santiago sabía que su lucha no había terminado, pero ahora era una lucha en la que ambos podían unirse. Santiago respiró, observando las ruinas a su alrededor. La reflexión de la luz iluminaba lo que quedaba de su pasado. «No puedo perderte, Esperanza. Debo saber qué significas para mí. Nos encontraremos nuevamente, pero primero debes seguir tu camino». La voz de Esperanza resonó en su mente, y esos ojos oscuros prometían un nuevo amanecer. Mientras la policía llegaba y las luces del caos iluminaban la noche, Santiago supo que ese era solo el comienzo. Tenía por delante una verdad que explorar y muchas preguntas que responder. «¿Qué harás ahora?», se preguntó, mientras la imagen de Esperanza se desdibujaba. Y con este nuevo amanecer, la vida tomaba un sentido diferente. Pero antes de que se despidieran de su viejo mundo, una última advertencia surgió entre sus pensamientos. La búsqueda de la verdad nunca había sido un destino, sino un viaje interminable. ¡Hey! Antes de cerrar esta historia increíble, necesito que prestes atención. Muchos han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de que estás suscrito. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Y mientras estás aquí, aplasta ese botón de like ahora. Tu apoyo ayuda a montones con el algoritmo. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber lo que piensas. Finalmente, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden lo esencial que es ayudarnos a crecer. Nos ve.